Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas proyectivas y teniendo en cuenta que las técnicas proyectivas son asociación de palabras, complementación, construcción y tiras cómicas. Eh, Tanto las sesiones de grupo como las entrevistas en profundidad son estrategias directas en las que el verdadero propósito de la investigación se revela a los entrevistados o, de otra manera, es obvio para ellos. Lo que te tengo que decir es que cuando tú entrevistas a alguien, esta persona sabe que lo que quieres es extraer información. Sin embargo, en las técnicas proyectivas es un poco diferente en el sentido de que tratan de ocultar el propósito de investigación. Solamente aplicas una asociación de palabras, pero el entrevistado no sabe qué es lo que pretendes con esa asociación. Por ejemplo, también puede ser una construcción de historias. El objetivo real de la recolección es oculto, que si yo quisiera saber qué marca de leche consumes, pues directamente te pregunto, oye, ¿qué marca de leche consumes? Es obvio lo que quiero saber, literalmente en la pregunta. Sin embargo, la diferencia de las técnicas proyectivas es que son ocultas. Si yo te digo, por favor, cuéntame qué haces en la mañana, cuáles son las actividades que llevas a cabo cuando te despiertas por la mañana. Y entonces tú ya empiezas y me describes todo lo que haces. Te pregunto a ti, a otro compañero y a 10 compañeros. Pero realmente tú no sabes qué voy a hacer con esa investigación, con esa información que me estés proporcionando. Es posible que recolecte, si los alumnos de tercero B desayunan todas las mañanas antes de las 10 de la mañana. Quiero saber eso. Sin embargo, no te lo digo. A eso me refiero cuando eh, se trata de ocultar el propósito de la investigación a través de estas técnicas de investigación. Una técnica proyectiva es una forma no estructurada e indirecta de hacer preguntas que alimentan a los entrevistados a que proyecten sus motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos subyacentes. Voy a colocar en esta parte, te voy a pedir que en tus manuales también lo hagas, que lo que se pretende con estas técnicas proyectivas, asociación de palabras, complementación, construcción, tira cómica, lo que se pretende es descubrir motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos subyacentes respecto a algún tema de interés. Bueno, también te puedo decir que en las técnicas proyectivas se pide a los entrevistados que interpreten el comportamiento de otras personas en lugar de describir el propio. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿tú qué piensas que los alumnos del tercero B opinen sobre la pandemia? ¿No? O sea, le puedo preguntar, no sé, a Has, oye, Has, en sentido figurado, ¿no? Oye, Has, ¿qué crees que piensen tus compañeros de la pandemia? Has me dice, no, pues es que mis compañeros, lo que yo sé es que ellos tienen ya muchas ganas de ir a la escuela, quieren ya pues visitar a sus amigos y bueno, la pandemia lo prohíbe. Y todo lo que puede expresar Has en un sentido figurado, en un ejemplo, es lo que realmente ella piensa, pero se pregunta a través de terceros. ¿Qué opina aquella? ¿Qué opina aquel personaje? Y la opinión que se expresa es realmente lo que uno piensa sobre esa situación. Podrías decir, ¿qué piensan los mexicanos de AMLO? Bueno, ¿cómo voy a saberlo, no? Yo te puedo dar mi opinión, pero así son las técnicas proyectivas. Se interpretan, se pide que se interprete el comportamiento de otras personas en lugar de describir el, el propio. Por ejemplo, para temas muy delicados como salud, por ejemplo, menstruación para las mujeres, limpieza, ingresos económicos,
Esos temas son delicados y no le vas a llegar a una persona y le vas a decir, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿te lavas los dientes todos los días? Oye, ¿te bañas todos los días? Esas preguntas regularmente los mexicanos las sentimos muy ofensivas y directas. Por eso se pregunta a una manera que este personaje al que le estás haciendo la entrevista interpreta el comportamiento de otras personas en lugar de describir el suyo. Bien, al interpretar el comportamiento de otros, los entrevistados proyectan de manera indirecta sus motivaciones, creencias y actitudes acerca de una situación, de modo que las actitudes de los entrevistados se ponen al descubierto mediante el análisis de sus respuestas a escenas ambiguas y vagas y no estructuradas de manera intencional. Cuanto más ambigua sea la situación de los entrevistados, bueno, los entrevistados proyectan en mayor medida sus emociones, necesidades, motivos, actitudes y valores. Entonces, voy a poner en amarillo esta oración porque te vuelvo a repetir. Entre más ambigua sea la situación, entonces los entrevistados proyectan en mayor medida sus emociones, necesidades, motivos, actitudes y valores. Por ejemplo, a alguno de ustedes les puedo preguntar, por favor piénsenlo, no lo expresen. ¿Quién es el personaje que está ahí arriba? Y bueno, en la experiencia te puedo decir que muchas personas dicen, el personaje que está ahí arriba de la cabeza es la misma persona, pero viendo hacia el horizonte, ¿no? Con los ojos cerrados quiere imaginar que hay más allá de lo que tiene alrededor y quiere ver al horizonte. No, pues la persona que está ahí es en su cabeza, es su grillito que le dice y le aconseja qué hacer y qué pensar. Entonces, bueno, cada persona va a interpretar esa imagen. Podría ser que, bueno, el personaje pequeño que está ahí es el padre de la persona que tiene cerrados los ojos. Y el padre está en su cabeza y en sus pensamientos siempre. Entonces, bueno, estas historias y estas interpretaciones de la imagen que te acabo de dar, que son algunos ejemplos, reflejan lo que la persona está viviendo en ese momento. Entonces, es de manera indirecta donde podemos extraer información de los consumidores. Bien, entonces, al igual que en la psicología, estas técnicas se clasifican como asociación, terminación, construcción y expresión. Bueno, y vamos a analizar cada una de estas clasificaciones. En asociación de palabras, para rápidamente, te digo que es una lista de palabras donde le pides a la persona que diga lo primero que se le va a la mente. A nosotros, los investigadores de mercado, lo que nos interesa es generar una lista de palabras que tengan cierta intención. Dentro de esta lista se ponen palabras prueba, palabras neutrales, es decir, para que el consumidor no descubra que estás hablando, no descubra tu objetivo. Por ejemplo, si haces una lista de palabras de infidelidad, perdón, por ejemplo, de infidelidad, quieres reconocer lo que opinan las personas sobre la infidelidad y haces una lista de mujeres atractivas, mujeres casadas, no sé, y le preguntas a la persona que si son un hombre, le dices, dime lo primero que te viene a la mente cuando yo digo mujeres casadas, eh, mujeres atractivas, toro, por ejemplo, ¿no? Cocina. Y a lo mejor cocina es una palabra que es una palabra neutral que nada tiene que ver y esas palabras no se analizan. Solamente son para despistar al enemigo, si me permites esa expresión. Bueno, te voy a leer. En las técnicas de asociación se presenta un estímulo al individuo y se le pide que responda con lo primero que le venga a su mente. La asociación de palabras es la más conocida de estas técnicas. En la asociación de palabras se presenta a los entrevistados una lista de palabras una por una y se le pide que respondan a cada una con la primera palabra que les venga a su mente. Las palabras de interés se llaman palabras de prueba
y se intercalan en toda la lista, pero también contiene algunas palabras neutrales o de relleno para ocultar el propósito del estudio. Por ejemplo, algunas de las palabras de prueba podrían ser ubicación, estacionamiento, compras, calidad y precio. Las respuestas del sujeto en cada una de estas palabras se anota y las respuestas tienen un límite de tiempo, de modo que pueden identificarse los entrevistados que dudan o razonan la respuesta, que se define como tomarse más de 3 segundos para contestar. Si tarda más de 3 segundos, entonces se puede decir que el entrevistado dudó o razonó su respuesta. El entrevistador, no el participante, anota las respuestas y esto controla el tiempo que se requiere para que el entrevistado escriba una respuesta. Bien, eso es en relación a asociación de palabras. Hay otras técnicas que son complementación de oración. Complementación, y bueno, puede ser complementación de enunciados y complementación de historias. Y entonces, bueno, ya acá te puse un enunciado bastante, bueno, de interés, porque la terminación de enunciados es similar a la asociación de palabras. Se proporciona a los entrevistados enunciados incompletos y se les pide que los terminen. Por lo general se les pide que empleen la primera palabra o frase que venga a su mente. Por ejemplo, yo te puedo a ti, estudiante, te puedo poner una oración y decir: la Universidad Tecnológica de Tecamachalco es una institución que permite a sus alumnos, y tú en este momento ya pensaste que, y van a variar, pero con esta oración yo puedo saber qué es lo que le interesa a la gente o cuál es el valor, no a la gente, a los estudiantes, cuál es el valor diferenciador que la UTTCAM le proporciona a sus alumnos. Por ejemplo, Rectoría puede esforzarse o Dirección de Carrera puede esforzarse muchísimo en la contratación de personal de sus docentes. Sin embargo, el alumno no lo ve y lo que él ve son las becas. Entonces, esa información es importante porque la universidad podría enfocarse más en las becas y traer más becas, claro, sin olvidar al docente, pero sí atendiendo las necesidades de los consumidores, particularmente de los estudiantes. Luego está la complementación de historias y bueno, en la terminación de historias se proporciona a los entrevistados parte de una historia suficiente para dirigir la atención hacia un tema en particular, pero no para sugerir el fin. Por ejemplo, se les pide que den una conclusión con sus palabras, como por ejemplo, y yo aquí planteo una historia, te cuento una historia. Ahora sí que érase una vez, un hombre busca un traje de negocios en su tienda de departamentos favorita. Después de pasar 45 minutos, finalmente escogió uno que le gustaba. Cuando se dirigía al mostrador para pagar, se le acercó un vendedor y le dijo: señor, en este momento tenemos trajes de mejor calidad que están en oferta y tienen el mismo precio que este. ¿Le gustaría verlos? Y entonces el participante, el entrevistado, se le pregunta: ¿cuál es la respuesta del cliente y por qué? ¿Te das cuenta? No te estoy preguntando cuál es tu respuesta, te estoy preguntando cuál es la respuesta que daría el cliente y por qué daría ese. O sea, por ejemplo, yo diría: no, como yo sé que los hombres regularmente tardan muy poquito en hacer sus compras, entonces la idea es que le diría que no, gracias, ya tardé 45 minutos en escoger mi traje y me llevo este. Porque los hombres regularmente, esa es mi idea, eso es lo que yo pienso. Pero algunos de los hombres que están aquí podrían decir: bueno, a mí como me gustan las ofertas y aprovecharlas, yo le hago caso al vendedor. Bien, entonces ahí estoy reconociendo cuál es la postura del entrevistado, sin literalmente señalarlo. ¿Tú qué harías? No te estoy preguntando tú qué harías, estoy preguntando qué haría el cliente, una tercera persona. Ahí estoy poniendo en evidencia una de las características de las técnicas proyectivas. La terminación que dé el entrevistado a esta historia revelará el valor relativo que da al tiempo que se le invierte a la selección de la mercancía y la inversión emocional que hacen en las compras.
Esa es mi intención. Sin embargo, hasta que no te lo expliqué y te lo puse claro, tú pudiste ver qué es lo que el investigador pretendía. Pretendía que revelar el valor relativo que da al tiempo que se le invierte a la selección de la mercancía. Bueno, construcción. La técnica proyectiva que se le pide a los participantes que construyan una respuesta en forma de historia, diálogo o descripción se llama construcción. Por ejemplo, describe las primeras horas de un día común en tu vida. Y entonces aquí lo escribes y analizando estas respuestas, lo que el entrevistado ponga, pues yo puedo saber diferentes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le das prioridad? ¿Le das prioridad a salir bien arreglada, peinada, maquillada, vestida, súper combinada? ¿O le das prioridad a desayunar saludablemente? Y puedo saber con esto, por ejemplo, qué importancia le da el consumidor a su alimentación. La última finalmente son tiras cómicas. Esto de tiras cómicas, bueno, son dibujos en serie. Las, en las pruebas con caricaturas, los personajes se muestran en una situación específica relacionada con el problema. Se pide a los entrevistados que indiquen lo que uno de los personajes podría decir en respuesta a los comentarios de otro. Las respuestas indican los sentimientos, las creencias y actitudes del participante hacia la situación. Las pruebas con caricaturas son más fáciles de aplicar y analizar que las técnicas de respuestas a ilustraciones. Por ejemplo, si alguien le pregunta al presidente municipal, aquí viendo el dibujo, imaginemos que este señor del dibujo es el presidente municipal y alguien del público le pregunta, oiga, señor presidente, ¿qué hará por los jóvenes en su gobierno? ¿Qué contestaría? ¿Qué tú crees que conteste el presidente municipal? Y entonces esta técnica de investigación cualitativa sirve para reconocer qué es lo que les interesa a los votantes en un gobierno, ¿no? Bien, ok, aquí doy por terminada esta exposición de las técnicas proyectivas, recordándote que tienes 4 oportunidades: asociación de palabras, complementación de oración, construcción y tira cómica. El próximo viernes 28 es la entrega de una lectura, un reporte de lectura, ¿de acuerdo? De estas páginas, de la página 14 a 16. Pero bueno, creo que ya me la entregaron, ¿verdad? Con esto termino el video y les agradezco mucho.